Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de Mensajeros de la Serpiente Jaguar. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, la abuela Susana Rivera, abuela y directora y fundadora de la escuela Massage, Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias. Abuela, muy buenos días, bienvenida a este espacio. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes. La verdad me da mucho gusto poderles saludar y saber que muy pronto nos vamos a ver y abrazarnos. Muy pronto, abuela. Y bueno, en esta ocasión, la abuela nos va a compartir un poquito sobre su conferencia magistral que estará compartiendo durante el encendido del Fuego Nuevo de Chicabán, 15, 16 y 17 de noviembre. Abuela, su conferencia es Cráneos de Cristal. ¿Nos puede compartir al público un poquito más sobre el tema? Sí, claro. Todos han sabido, pues desde la Lemuria, que habían unos cráneos de cristal. De hecho, nosotros nos volvimos famosos después de que saliera esta película que hablaba sobre los cráneos de cristal de Harrison Ford, ¿no? En busca, ¿no? De los cráneos estos, y de ahí salimos, pues empezamos a ser así como que más famosos. Somos un grupo que era muy hermético, que éramos los custodios de cráneos de cristal, no salíamos, no salían, y a raíz de la película, pues se hizo una junta de consejo y decidimos que, bueno, que era el momento de empezarlas a mostrar. Y así fue como empezamos a salir y empezáramos a hacer, sobre todo por eso del 2012, ceremonias, todos cargábamos nuestros cráneos y bueno, juntábamos 30, 40, 50 cráneos en cada ceremonia, ¿no? Muy impresionantes algunos cráneos, muy grandes, muy pesados, pero fueron algo muy hermoso. Y de hace como 5 años para acá, los cráneos no habían querido salir. Ah, ¿No? ok. Entonces yo siempre le preguntaba, ¿vamos a la ceremonia? Y no, ninguno. Y luego empecé a preguntarles a otros y tampoco querían salir. Entonces es muy emocionante que sale esta parte de que el abuelo quiere hacer una ceremonia con cráneos de cristal y yo pregunto a los cráneos y todos los cráneos dicen que sí. Entonces de ahí fue que dije, ah, bueno, pues entonces voy a proponer el que se explique, ¿no? Se explique qué son los cráneos de cristal, de dónde viene toda esta parte, cuáles fueron los más importantes que salieron al principio, porque bueno, ahora sabemos que hay muchos, y también hemos sabido que existen cráneos arqueológicos y existen cráneos que son hechos, pues, ¿no? Pero como cualquier cristal, pues toma la energía y toma el mensaje. Entonces, yo al principio decía, "Ay, no es lo mismo un cráneo arqueológico que un cráneo hecho. No se siente la fuerza, no se siente esto. Ya sabes, ¿no? Uno que a veces critica, ¿no? Em, y miren, yo quiero decirles así abiertamente, ¿verdad? Pues no estamos exentos, somos también seres humanos, ¿no? Y yo siempre decía, ay, no, es que mis cráneos, es que mis cráneos. Y ya total de que un día en una reunión, me dicen, bueno, regresan un cráneo, que es el cráneo del sacrificio. Y es un cráneo hecho, y, y bueno, pues me dicen, oye, ¿te lo llevas y tú lo custodias? Y yo, está bien, me lo llevo y yo lo custodio. Lo tuve 6 meses. Yo misma lo fui a regresar. No saben todo lo que sacrifiqué. Ahí entendí que, porque el abuelo me decía, es que sí los mando a hacer, no te voy a mentir, sí los mando a hacer, pero la esencia me busca antes. Y entonces yo le pongo un cráneo y ahí se mete. Y yo decía, bueno, está bien, te voy a creer. Pero en realidad, en el fondo, pues no lo creía. Hasta que tuve que custodiar ese cráneo.
Y entonces, híjole, dije, no, tengo que regresarlo porque no puedo seguir sacrificando todo lo que había ahí. Y entonces entendí esa parte y entonces entendí cómo era que los cristales se metían, ¿verdad? Hay un defecto de punto, cómo es que podemos meter esa energía y sacarla, y sacar esas informaciones. Y entonces me empecé a dar cuenta que cada cráneo tenía una esencia, una esencia. Y cuando se rompe el cráneo, la esencia sale, ya no está atrapada en el cráneo, sale, pero en determinados momentos regresa, como que va y viene. Entonces es muy interesante el trabajar con los cráneos, por eso. En la, en la presentación yo les voy a explicar exactamente qué es ese defecto de punto que descubrió el doctor Vogel y cómo es que nosotros podemos hacer esa conexión con los cráneos. Sí, vale, esa conexión es muy interesante. Platíquenos un poquito acerca de cómo es su conexión con sus cráneos, con los que tienen custodia. ¿Cómo fue esa conexión? ¿Cómo es eso de preguntarles y la respuesta? Claro, porque los abuelos tienen esa conexión directa entre la información y las esencias y el mundo físico. Entonces, abuela, ¿nos puede compartir un poquito? Mira, yo cuando he estado con ellos trabajando eso, yo quisiera tener esa conexión que tú dices. Realmente yo no la tengo. Em, lo que a mí me sucede es algo diferente. Yo no sé si a todos los abuelos les pasa lo mismo, no lo sé. A mí como que me usa, ¿sí? O sea, conscientemente no sé lo que hago, sino que de repente ya estoy parada en tal lugar, en el momento exacto, a la hora exacta, no sé, ¿no? Entonces no tengo esa conexión como este abuelo que te decía, que aunque no tenía cráneos de cristal, lo tenía. También conocí al abuelo Mike, que ya trascendió, que él hablaba directamente con mis cráneos. De hecho, él se llevó a la princesa, que es un cráneo pequeño, porque la princesa sube la Kundalini. Y lo único que yo sabía y que yo veía era que mi cráneo de Quetzalcóatl con el cráneo con otro cráneo, esos dos se golpeaban. Y yo decía, pero ¿por qué se golpean? ¿No? Y entonces lo que tuve que hacer era, porque yo no escuchaba crash, 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 era que estaban peleando por la princesa. Entonces fue el abuelo el que me dijo, no, es que ponla en medio de los dos porque los dos quieren estar al lado de ella. Y entonces en la posición de los cráneos están los dos cráneos ahí puestos y en medio de ellos dos está la princesa. Claro, más De que Quetzalcóatl y Quetzalcóatl, ¿no? en esta parte de que dice que la usan, más bien sería como una conexión, ¿no? Porque es la forma en la que cómo se comunican para poder realizarlo, ¿no? Mm, Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, a mí me gustaría yo poderme sentar y platicar con ellos y que me dijeran, ¿no? O sea, ¿qué le pongo? O sea, lo que he ido aprendiendo al convivir tantos años con ellos, ¿no? El primer cráneo me llegó en el 2011, que fue el cráneo de Quetzalcóatl. Y entonces así fue como fueron llegando y ahorita son alrededor de 15 los cráneos que yo tengo, que custodio, y que, bueno, pues algunos ya se van a quedar conmigo. O sea, en un principio yo decía, no, no se van a quedar conmigo porque soy su custodio, pero pues los abuelos ya trascendieron y me los dejaron. Claro, ahora, ¿los cráneos eligen a las personas o las personas eligen a los cráneos? No, los cráneos eligen a las personas. Para que Por sean... ejemplo, ajá, el cráneo de Quetzalcóatl lo encontraron tres abuelos en Guerrero. Es un cráneo que salió en Guerrero en un entierro. Entonces, al sacarlo, los tres empezaron a pelear porque quién se iba a quedar con la custodia.
pero como son abuelos, y tú sabes que los abuelos son sabios, entonces dijeron, no, no nos vamos a pelear, ¿verdad? O sea, sabemos que cada vez que alguien se encuentra un tesoro, pues siempre hay pleitos y suceden cosas, pues no nos va a pasar eso a nosotros. Lo que vamos a hacer es que se lo vamos a dar a custodiar a alguien. Y resulta que los tres pensaron en mí. Entonces, al hacerlo así, pues quedaron en que sí, ¿verdad? Que son los tres. Y ya llegaron conmigo los tres y ya me comentaron esto y también me comentaron que si uno de ellos fuera a recoger el cráneo, que no se lo podía entregar, que tenían que estar los tres juntos para podérselos entregar. Y yo dije, bueno, pues ok, yo lo custodio, era la primera vez que custodiaba un cráneo, era un cráneo que, pues lo van a ver allá, es un cráneo impresionante, realmente tenía una fuerza enorme, o sea, he llegado a tener tres cráneos que tienen una fuerza increíble y les voy a contar esos detalles. Con este cráneo, la primera noche, o sea, lo puse en lo que era mi altar de la casa en ese momento que tenía y, y bueno, cada vez que pasaba yo sentía así como que la presencia de algo, ¿no? Eso sí lo sentía. Y mi perrita corría, o sea, siempre va caminando, pero en ese momento como que se detenía y corría. Que empiezo a desaparecer, oye. Y corría, que era así una situación muy rara en ella. Como que no, era como, ¿qué les puedo decir? En ese momento era como el espacio de una puerta, un poquito más de una puerta, pero poquito, ¿no? Como unos 10 centímetros más o 15 centímetros más del tamaño de una puerta, donde yo tenía el altar en ese momento. Y entonces la perrita, o sea, como que se detenía y pegaba la carrera. Y ya entraba a la puerta que era la de mi cuarto. Entonces era así como que bien impresionante. Pasaba Y lo más rápido que podía por ahí. más rápido, ¿no? Porque sentía la presencia, se sentía la presencia, ¿no? Después me acuerdo que estaba en un hotel que me habían invitado el señor del Ojo de Horus. Se me fue su esposa, se llamaba José y él es Fernando Malcún. Y él me había invitado porque tenía un grupo que había llevado allá a Palenque y me había invitado para pues hablar un poquito y todo eso. Y yo llevé los cráneos. Y ese cráneo no está macizo, es un cráneo que está hueco. Entonces él ya tenía unas velitas chiquititas de esas que se prenden y que te duran como 3 horas o 4, y me dijo, ¿por qué no lo ponemos debajo? A ver qué pasa. Lo pusimos abajo y fue bien impresionante cómo se veía como la luz que le salía por los ojos. Pero al tomar la fotografía, en la parte de atrás se ve pues una luz y no debería de haber, o sea, porque yo lo tomo y estaba un espejo enfrente, entonces me reflejo y por eso podemos ver la luz de atrás, que los que nos acompañan al evento, pues lo van a ver en la presentación, esa fotografía si la pongo. Y sí es muy impresionante. Entonces, ahí yo empecé a trabajar con ellos, con él, pues porque en ese momento también me habían llevado otro que era el señor Visión, y yo le decía al señor Visión que me diera la visión, ¿no? Y sí, en ese momento tuve muchísimas visiones, ¿no? Que era parte de eso. Por eso yo te decía, a lo mejor yo no lo escucho. Por ejemplo, una de las cosas es que yo escucho, que mi hijo luego me dice, no digas eso porque van a decir que eres esquizofrénica. Pero bueno, yo escucho, como te escucho a ti, escucho. Entonces, bueno, y bueno, pues el caso es de que
massage es producto de lo que escucho, ¿no? Maestro Carden, Fabián Carden, fue el que me dicta todo el programa de estudios. Pero bueno, es un maestro ascendido que se dedicaba a la sanidad, en fin. Entonces yo escucho. Y, y bueno, pues yo decía, ¿por qué no escucho a los cráneos? ¿Cómo me puedo comunicar? ¿No? Con el señor Visión, a él sí, pero no es que lo escuchara, él me daba la visión, ¿sí? Me daba la visión aún en lo que se llama sueños lúcidos, ¿no? Así es como yo lo hago. Ahora, yo no sé si ellos son los que me mueven o algo me mueve, ¿no? Porque la situación es de que a veces la gente me dice, ¿no? O sea, ay, ¿cómo supiste que se tenía que hacer eso? Pues no, no supe, me movieron, lo hice, ¿no? Por eso Ya. es que yo les digo mucho que yo soy como el oso panda de Kung Fu Panda 3, ¿no? Porque fue la primera que yo vi, que me llevó mi hijo a verla, y entonces yo dije, pues es que el panda soy yo, ¿no? O sea, se recarga en algo y se le cae algo, y pues así me pasa a mí, me recargo en algo y me encuentro algo y resulta que se me olvidó, ¿no? Cosas así. Entonces yo siento que a mí me mueve. Sí, yo veía como el abuelo Mai, que también la tenía, él custodiaba otro coreano que se llamaba el cráneo maíz, que ahorita parece lo tiene custodia la abuela Vivi. Yo decía, ay, él, él era una persona que sí, dialogaba con el cráneo, ¿no? Conozco a Guardián de Peña de Bernal, Carlos Martínez, y él también dialoga con los cráneos. Entonces yo quisiera hacer eso, pero no. Entonces, iban y me van dando los nombres, en fin, así. Pero los nombres los obtuve de estos abuelos que se contactan con ellos. Ah, claro, con las abuelas que tienen como que una conversación directa. Ándale. Ujú. Entonces, lo que a mí me llevaron, pues es que, por ejemplo, nadie encuentra esto que les voy yo a presentar, que es una investigación que hace el doctor Vogel. Entonces, no sé, para mí fue, o sea, ya les doy en los nombres, ya lo buscan y lo encuentran, pero como que para mí ha sido muy fácil en ese proceso de investigación entender cómo está ese defecto de punto que tienen todos los cuarzos, no nada más ese. ¿Y cuáles son las comparaciones de eso? Y entonces, ¿cómo es que se presenta? Y entonces vives ese proceso sobrenatural, porque eso sí tenemos la evidencia, ¿no? Tenemos la evidencia de cómo bajan los rayos, cómo los rayos me atraviesan, por ejemplo, ¿no? Y entonces toman la foto y pues tengo el rayo atravesado, el cráneo. Y entonces dices, pues no es algo que yo haga, sale. ¿Por qué estaba ahí parada en ese momento? Pues no lo sé, ¿no? Y así me han sucedido. Me recuerdo en una ocasión que me tocó estar en la Catedral de Chartres, o Chartres, como se lee, pero se pronuncia Chartres, en Francia. Estábamos haciendo el laberinto. Y el que era el director de la revista Punto Cero, me parece, que es ay, Dios santo, esta memoria, ya la edad. Bueno, por ejemplo, hicimos con él, él hizo un grupo y los llevó a caminar el laberinto. Y el laberinto se abría, bueno, en ese tiempo se abría los viernes. Y nos tocó ir y caminarlo. Y es la catedral, como la de Notre Dame, son muy oscuras. Entonces nos metimos y empezamos a hacer la caminata. Antonio de Vicente se llama, el, el- el director de la revista Año Cero. Y entonces Antonio de Vicente estaba con su esposa
y se llama Arantxa, y entonces ahí fuimos. Pero yo me voy a ir un poquito más atrás. ¿Cómo fue esta parte de esta conexión con Antonio de Vicente? Él, yo estaba en paz descanse ya, Erasto González, y estábamos, bueno, yo había ido por cuestiones de la universidad, estaba dando un diplomado y nos quedamos platicando. De repente se prende la computadora y se empieza a escuchar que dice que en tal fecha va a haber esa reunión en la catedral para caminar el laberinto y va a ser tal fecha, tal hora, por decir algo, ¿no? Y entonces, y de repente se apaga. Ah, y dice al final, yo soy Antonio de Vicente. Y se apaga. Entonces nos quedamos así, pero Erasto, pues yo lo vi que se puso todo pálido. Y entonces él va, se levanta y toma el cable de conexión de la computadora, que era de monitor de esas viejitas, ¿no? Que era de monitor, y me la enseña. Y me dice, ¿cómo hizo eso? No está conectada. ¿Cómo se aprendió? Entonces, pues los dos nos quedamos helados y dije, la fecha. Y apuntamos la fecha, porque si no se nos iba a olvidar. Entonces la apuntamos y todo, y ya dijimos, pues hay que ir. Y faltaban como 8 o 10 meses para esa fecha. Dijimos, pues hay que ir, ¿no? Y ya, y pasó el tiempo. Y fue pasando, y luego hicimos una reunión de personas y les comentamos, pero entonces como que nos miraron y, está bien, abuelo. Pero pues nadie fue. Entonces llegó un momento en que yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a ir. O sea, es algo que no sé qué voy a hacer, pero yo voy a ir. Todo el viaje, todo el viaje fue lleno de manifestaciones. Primero no consigo vuelo para Francia. Entonces me tengo que ir a Madrid y de Madrid tomar el tren rápido a Francia, el tren bala. Pero 15 días antes de ir, Marco Antonio Herradón, me habla de España y me dice, abuela, yo quiero estudiar en tu escuela, ¿cómo le hago? Y yo, pues tienes que venirte a México, ¿no? Y tienes que presentar estos papeles allá. Dije, coincidentemente voy a ir, ¿no? En 15 días estoy en Madrid y mi tren sale en la noche. Pues yo llego en la madrugada y estoy en la noche, así que puedo pasar todo un día en Madrid. Bueno, pues eso fue lo primero que sucede, ¿no? Y dije, qué raro. Erasto era un excelente astrólogo, tarotista y todo eso. Bueno, pues empieza a preparar todas las fechas, las conjunciones, todo eso. Y en el vuelo, porque él sí me acompaña, pues vamos los dos solos, y en el vuelo me va contando todo lo que teníamos que hacer, que tenía que ver con las llamas y no sé cuánto y todo así, vamos. Llegamos al aeropuerto, estoy esperando las maletas y estaba un chico, porque yo no conocía a Marco Antonio, estaba un chico ahí gritando, abuela Susana, ¿no? Y entonces va el policía por mí y me dice, está desde las 3 y llegamos como a las 5:30, está desde las 3 de la mañana aquí, nos ha contado a todos que la tiene que ver y entonces le voy a permitir que llegue a la puerta porque le dije, es que estoy esperando a mi equipa que no puedo salir. Le voy a permitir que esté a la puerta para que me lo calme. Entonces ya me acerco y le digo, ya estamos aquí, ahorita nos vemos, voy a recoger la maleta. Y entonces me da un libro. Y ese libro hablaba del maestro Hilarión y de las 3 llamas. Y entonces yo me impacto. Regreso con Erasto, que todavía no estaban saliendo las maletas, y entonces lo abro y leo una parte, y era exactamente lo que Erasto me estaba diciendo en el avión. Entonces yo me quedo bien impactada, se lo doy a leer, y me dice, antes de irnos de Madrid tenemos que hacer
una oración, un ritual con este chico y estar los tres. Para ese entonces yo ya me llevaba unas calaveras chiquititas que no las pensaba llevar, fíjate, al evento, pero saliendo esto, pues a lo mejor también quieren ir y me las voy a poner, este, que son también arqueológicas, y las llevaba yo porque pues ustedes saben que pues no podemos sacarlas, entonces yo las llevaba en un estuche de lentes, y entonces ahí las tenía las tres metiditas. Y entonces dije, ay, pues esas son las que me llevaban, ¿no? Y ya sabiendo la conexión entre los cráneos y estas, yo decía, pues estas pues, nos tienen que acompañar. Y Claro. entonces dijo, sí, pues son tres, somos tres personas, representamos a los tres rayos. Y bueno, pues hicimos ahí todo el ritual y todo fue algo maravilloso. Y luego de ahí ya quedamos de que pues teníamos que regresar por el mismo lado y que igual íbamos a llegar en la mañana y salíamos, el vuelo salía hasta la noche. Y entonces dijo, no, sí, pues yo aquí los espero y todo eso. Ya llegamos a Francia y ya nos hospedamos, salimos al día siguiente para ir a la catedral y llegamos ahí como nos habían dicho, de blanco. Entonces llegamos ahí todos y pues no vimos a nadie. Pero pues entramos a la catedral, el primer impacto fue en subir por las escaleras y se nos vienen un de palomas blancas, pero así todas atravesándonos y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y fue así como que bien increíble, pues ya nos metimos, pues no. ¿Y dónde está el laberinto? Pues ¿dónde está? Y ya entramos a la tienda, ya nos explican que el laberinto está abajo, bueno, que está ahí, pero que tienen las sillas arriba. Y nosotros no veíamos a nadie, y decimos, pues qué raro. Bueno, pues vamos a sentarnos aquí, hacemos una meditación nosotros dos, y ya ahí estuvimos como 2 horas. No veíamos a nadie, y dijimos, no, pues no. Entonces salimos y, y nos sentamos y vimos por fuera, también estábamos sentados. Y entonces ya me dice él, pues como que ya tengo hambre, yo creo que mejor nos vamos, ¿no? Y yo, pues sí, pero antes de irnos hay que darle una vuelta completa a la manzana, ¿qué te parece? Como que ya para no dejar. Y me dice, pues bueno, y entonces caminamos, llegamos a la esquina, damos la vuelta, caminamos, volvimos a dar la vuelta y en ese momento vemos un grupo bien grande de personas de blanco. Y entonces sale un señor chiquito y bajito y nos habla. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Y entonces le decimos de México. Y entonces empieza a gritar, Arancha, Arancha, vienen de México. Y, y nosotros así como que no sabemos nada, ¿no? Entonces ya llega Arancha, se acerca a nosotros dos y ya le dijimos, no, pues es que habíamos escuchado esto. Y entonces él dice, yo soy Enrique de Vicente. Y nosotros, ¡ah! Antonio, Enrique de Vicente. Y nos quedamos así. O sea, te juro que yo sentí que se me cayeron los chones ahí. Y él lo que había hecho es que estaba invitando a un retiro, pero nosotros no escuchamos eso del retiro. Entonces habíamos hecho planes porque pues yo dije, bueno, y si no encontramos a nadie, no, nada más los encontramos, no sabíamos nada. Entonces ya ese día terminamos haciendo nosotros la oración y todo, y ya regresamos y entonces, bueno, como tenía un costo y eso, nosotros no llevábamos nada y ya teníamos el hotel en Francia, en fin, todo eso, y entonces decía, bueno, pues nos esperamos el viernes para que vengan a caminar con nosotros en la catedral. Y así nos fuimos y ya nos fuimos a muchos lados, no, me pasaron, bueno, un montonal de cosas. Todos los días había una manifestación sobrenatural. Que escribo, todo eso lo escribí en el que va a salir de mi libro, de mi biografía, porque pues sí tenía que escribir toda esa parte, ¿no? Ya después de ahí, pero no me voy a entretener en eso, sino que ya regresamos a la catedral ese día y ya nos habían dicho que había salido un periódico que no, lamentablemente nunca lo pude conseguir, donde decía Iluminados de México.
tiene, porque todos se habían así como que impactado por lo que había sucedido con lo de la computadora y todo eso. Y bueno, pues ya llegamos ahí y empezamos a hacer el camino. Entonces, ahí pues tú ves que entra la gente con inciensos o con velas y levanta las manos y todo eso, ¿no? Yo no podía hacer nada. Traía como les decía, tenía un estuche de lentes, ahí metí las calaveras, entonces lo traía colgado como que si tuvieran mis lentes adentro. Sí. Entonces venía caminando conmigo las calaveras, pero yo no podía hacer nada. Cada vez que levantaba las manos o algo, llegaba un sacerdote y me decía, no. Y yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué ellos? Ellos sí, yo no. Usted no. Entonces yo no tenía que ir así como firmes. La verdad, la experiencia del laberinto es impresionante, impresionante. En algún momento sentía orgasmos y en otro momento sentía te lo juro, o sea, te lo juro que fue cierto. Y en otras partes sentía como que me clavaban, como que si caminara sobre clavos y me clavaban ahí cada paso y era un dolor espantoso. Entonces, ahí voy, ahí ya está haciendo todo eso. Cuando termino el laberinto, yo fui del grupo la primera que entró, entonces, bueno, pues fui la primera que salió también, ¿no? Porque todos van así como que en filita y vas pasando cuadrito por cuadrito. Y entonces ya salgo y me siento y estoy así y luego sale, Erasto venía atrás de mí y sale y me dice, es que un rayo está bajando y te atraviesa. Y entonces se me forma aquí una paloma en el pecho de luz. Y entonces yo dije, ¿cómo? Y entonces ya sale otra chica que hace orgonitas y me dice, yo me siento. Y entonces me muevo para que, a ver qué se le ponía, y entonces ella se sienta y el rayo se sube. Y entonces me dice el señor, el sacerdote, ¿ya ves por qué tú no? Y entonces me hace que voltee a ver, Enrique de Vicente y Arantxa estaban todavía adentro porque ellos fueron los últimos en entrar, así como Erasto y yo fuimos los primeros, ellos eran los últimos. Y entonces ellos estaban todavía adentro y a ellos les caía también el rayo y a ellos no, o sea, tampoco les dejaban hacer nada y los demás no. Entonces había esos pequeños rayos sobre la cabeza de ellos y sobre la cabeza de Erastuña. Entonces me dijo, ya ves, por esa razón, no, tú no puedes. Entonces yo me quedé así helada. Y esas son cosas que suceden, pues, cuando tú traes los cráneos. Porque acuérdense que yo traía los cráneos en la bolsa, no me hubieran dejado sacarlos. Claro, claro, la energía de los cráneos junto con el lugar se formó esa conexión. Sí, esa conexión. Entonces, eso es lo que te hacen estos cráneos, pues, que te dan esas fuertes vivencias. Los cráneos, yo voy a presentar fotografías de Machu Picchu, por ejemplo, y tengo fotografías ahí donde aparece el cráneo, un cráneo que me llevo generalmente chiquito. Ese fue hecho de una piedra de obsidiana que salió en Teotihuacán. De esa piedra grandota que salió debajo de la pirámide de la luna, esa piedra sacaron 3 cráneos de diferentes tamaños. A mí me dieron el más chiquito. Y ese cráneo chiquito, que igual también me lo voy a llevar. Y ese cráneo chiquito, pues me sirve para irme de viaje, ¿no? Y es un cráneo hecho. Ya para entonces yo ya había vivido lo del cráneo del sacrificio. Y entonces yo ya entendía que aunque fuera un cráneo hecho, venía de una piedra milenaria que estaba dentro de una pirámide por alguna circunstancia y que, y que esta piedra pues tenía esa energía. Y entonces yo me llevé ese cráneo y entonces
en todas las fotos que me tomaban aparecían los rayos. Más me acuerdo que en ese viaje había una amiga que me decía, voy a comprar una cámara igualita a la tuya para ver si me salen los rayos, porque yo creo que es tu cámara. Y sí, se la compró, pero no me salen los rayos. No hay rayos, no venían incluidos. Perdón. No. Y esas son cosas que me sucedieron, pues, con los cráneos, ¿no? Tengo otro cráneo que ustedes lo van a ver que se llama pajarito. La cara está bien, pero todo lo demás está, digamos, reconstruido, porque pajarito vuela. Entonces, a mí la primera vez que me lo llevaron a custodiar, se, se le cayeron los ojos. Y yo dije, ¿cómo, cómo se le caen los ojos? Y tenía unos ojos de obsidiana y se le cayeron. En el primer ritual yo decía, Padre de Dios, ¿cómo? No quiere tener ojos. Y era el primer cráneo que yo tenía con ojos. Entonces yo decía, bueno, los demás tenían sus hoyitos, pues no tenían ojos. Y no había llegado Tlatuani, que también tiene ojos, pero bueno, a este se le cayeron. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir al arqueólogo? Porque ese es un arqueólogo que es la de custodia. ¿Qué le voy a decir? Ya le tumbé los ojos. Y bueno, pues pasó. Y de repente, teníamos al cráneo en su lugar, y de repente escucho crash. Por eso le pusimos pajarito, porque vuela y se cae. Vuela y se cae. Y yo decía, no puede ser. Y bueno, pues ahí a tratar de pegar pieza por pieza, cuadrito por cuadrito, nunca me quedó tan liso como, por ejemplo, de ese tipo es la princesa de Piedra de Luna, es la princesa y entonces está toda lisita. Pues pajarito nunca me quedó lisito. Y así, y así fue, y así se le caía y eso. Ese cráneo ya me lo regalaron, ese cráneo llegó la persona por él, el arqueólogo por él, y pues yo le dije, ¿no? O sea, está todo pegado porque vuela. Y no, que no sé qué. Yo dije, a ver si ahorita no me cobra quién sabe cuánta millonada por el cráneo, ¿no? Y además, pues, mucha gente me dice, ¿por qué no los restauras bien? Yo prefiero no restaurarlos bien, sino restaurarlos así que se vean que están restaurados, para que los de Lina no me los quiten, ¿no? De alguna forma. Entonces dice, bueno, pues son hechos. Y entonces bueno, ya se lo lleva a él y dice que lo pone sobre la mesa de su casa. Y igual de repente escucha crash y no había nadie. Y el cráneo pues todo roto en el piso. Y entonces yo le dije, es que no me lo vas a creer, pero es que pajarito vuela, por eso se llama pajarito. Y entonces, ya va y lo trata de armar, pero no puede. Y entonces pues, me lo regresa. Y me dijo, a mí así ya no me sirve, entonces te lo regalo. Y por eso se queda pajarito conmigo. Muy interesante porque cada uno tiene una esencia diferente, un trabajo diferente, enseñanzas diferentes. Sí, cada uno. Te puedo contar historias de cada uno. No tenemos Yolo Quetzali, por ejemplo, es una abuela grande, a ella sí la hemos llegado a ver, ¿no? Me acuerdo que yo la dejé en un asiento en una combi, mientras bajé a recoger a otra persona que venía, estábamos en Guadalajara, y abren la puerta y sale volando, y cae y se rompe en cuatro partes. eh, Era bien chistoso porque, bueno, todos llorando porque se había caído la calavera y eso, y al que se le queda encargada, pues no sabes cómo lloraba. Entonces nos comentan que era una abuela, bueno, ahí comentó, eh, porque bueno,
estábamos en un trance todos llorando y bueno, en una situación así como que terrorífica. Y entonces se aparece como una sombra de una abuela gorda, muy gorda, que yo decía, no, no es ella, es la sombra de la abuela Evelia, ¿no? Porque así era así grandota, fuerte, ¿no? Y decía, no, ve que está más, a ver, abuela, cámbiate de lugar, y se cambiamos y seguíamos viendo la sombra, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahí entendimos que era una abuela gorda, que era de abundancia, y le dio mucha abundancia a la persona que la liberó, o sea, al chico que se la dejamos custodiando. Él lamentablemente fue el camino que estaba iniciando en estos caminares, porque sus negocios le prosperaron impresionantemente, pero ahí lo dijo la abuela. Y aunque está conmigo, pues va y viene. Y yo luego le digo, ¿no? O sea, en broma, y le hablo con ella y le digo, ay, sí, qué chistosa, ¿verdad? Yo aquí te cargo, aquí te tengo, aquí vas conmigo y le das la abundancia al otro. Nunca me ha contestado, pero así fue. ¿No? Pero lo chistoso de ella es que cuando yo le ponía, ella me ponía caras así como que, así, ¿no? Yo decía, ¿pero por qué? Y entonces no, ya la limaba, le ponía, la volvía a acomodar hasta que ya por fin quedó satisfecha. Entonces me daba risa de que, ¿por qué me pone esas caras? Y era una cosa increíble, ¿no? Sí. Y ella se partió en cuatro y bueno, está restaurada igual. También tuvimos a Tao, el abuelo Pedro Buirárica. Tuvimos una ceremonia de peyote en Cuiculco. Fíjense, hacer tomar una medicina sagrada en un lugar sagrado como Cuiculco, pues era bien impresionante. Y yo me llevé a Tao, ella no tenía nombre. Y entonces el abuelo fue el que le dijo que se llamaba Tao. Es ZH, Tao, más así, más o menos, cómo se pronuncia, ¿no? Entonces, que le dijo que era así. Y yo me acuerdo en algún momento, la verdad no lo tengo fresco, ni lo apunté, que lo llegué a ver en alguna parte del sureste, ese nombre. Sería cuestión de que luego lo buscáramos o preguntarle al abuelo Jesús Fabiano o esperar que me lo vuelva a encontrar de por qué es esa deidad, ¿no? Y es un cráneo que tiene unos jaguares en la parte de atrás y tienen grabado a un olmeca, precisamente es un olmeca. Ahora que la ve el abuelo Jesús Fabiano, sí, le dice algo, que está ofrendando fuego. Mm. Es muy interesante esa. Y bueno, pues esa le dijo, en esa ceremonia que se llamaba Ram. Y, bueno, algo que yo siento, pero yo no te puedo decir, los escuché o algo, es que a veces los copilis los pongo, los pequeños, que a veces, pues, el grande a veces no me lo puedo llevar, dependiendo de si me llevan o tengo que ir en transportación o alguna cosa así, no me los puedo llevar, y entonces pongo el pequeño, me llevo los pequeños, que así puedo doblar, en fin, y entonces ahí estaban unos pequeños, y bueno, pues pasa estos planes, digo, a ver, ¿dónde lo voy a poner? Y entonces el primero que yo siento que se quiere poner uno es precisamente esta, que es un copili que intercambié. Yo llevaba unas chiquitas de plumitas, que me pongo a veces atrás en los viajes, pues no me puedo llevarlo, y entonces lo pongo aquí atrás y salían así las plumitas en Tailandia. Esa me lo entregó una chica que tenían de estas que se ponen los anillos y tenía el cuello largo de los anillos. Ahí intercambiamos los copiles. Pues bueno, yo le entregué esa de plumas y ella me dio su copil. Y ese copil es el que llevé en la ceremonia de Morelos, que estuvieron ustedes. Sí. Sí. Ese es el que me dio ella. Entonces, bueno, ya ahí lo tengo. Luego, Hilarión, que es el
de estos cráneos que son hechos, pero que tienen la esencia, me dieron a custodiar a Hilarión. Entonces, yo todavía lo tengo a Hilarión ahí, y ese tiene el que llevé el año pasado de la mujer búfalo blanco, que se lo intercambié con una abuela en Canadá. Puerto Príncipe se llama el lugar de Canadá donde intercambié ese copil. Y luego este pajarito porta el que intercambié, que también me lo pongo, que es como rojito y eso en la isla del Sol y la Luna en Taiwán. Ese lo intercambié ahí. Así que imagínate todo esto. Siempre es algo que te impacta, ¿no? A veces me impacta este cambio que me sucede. Cada vez que hablo de situaciones sobrenaturales, yo desaparezco. Además, tuve un programa completo en que yo estaba. Y bueno, si yo estuviera de verde, algún azul, si yo estuviera de verde, mi ropa, pero la cara, ¿por qué se transparenta de repente? Claro, es algo inexplicable con Sí. esta situación de la energía y las esencias. Sí. Y eso me pasa, ya me he dado cuenta en ocasiones que estoy haciendo programas del baúl de los abuelos. Eso a veces me llega a suceder. Yo siento que, porque estoy hablando cosas que sobrenaturales, ¿no? Creo que sí, y bueno, este trabajo de portar, guardar y custodiar los cráneos, pues es trabajarlos, ¿no? Y caminar sobre todo a dónde, qué enseñanza te lleva, en qué te va a ayudar a transformar y develar. Porque si son cráneos muy antiguos, te van a develar su esencia, su conocimiento guardado en esos cristales. Y claro, los que están hechos en la actualidad, pues se trabajan, se les planta, se les siembra en las ceremonias esas esencias o esa información. Sí, ahí es donde ellos se llenan o dan, ¿no? Por ese impulso que nosotros tenemos con la mente. Por eso es que es importante que se hagan este tipo de ceremonias y que el abuelo que va a hacer la ceremonia, pues haga la conexión con todos y con todos nosotros para poder recibir y darles, ¿no? A ellos. También, en algún momento, cuando nos dejaban subir a las pirámides, teníamos que había como unos pequeños nichos, y entonces nosotros metíamos los cráneos a esos nichos, en Palenque, en Yaguarishan, en varios lados, en Tajín, metíamos en los nichos esos cráneos, y el abuelo Ángel Farpón nos decía que era como meter la USB a la computadora. Entonces se recargaban y recargaba la pirámide. Y entonces, pues todas las veces los llevábamos a todos los centros ceremoniales cuando podíamos, pues entrar, ¿no? Y subir, sobre todo subir para poderlos dejar. Yo tenía un sueño de que en la pirámide de las ventanas de Tajín, que todos nos uniéramos y metiéramos todos nuestros cráneos a esos nichos, porque ya ves que está hecho pues, de nichos. Entonces yo decía, pues, ¿y qué pasaría si los ponemos todos aquí? ¿No? Entonces, pero bueno, ya se quedó como ilusión. Bueno, pues a ver, Claro, en este camino de juntar a los cráneos, pues precisamente es mover la energía tanto de las personas como de los lugares y claro, del propio cráneo, ¿no? En un trabajo conjunto. existe una profecía, ¿no? Que había 12 cráneos primigenios, que cuando se juntaran los 12 cráneos, entonces iba a salir un 13º cráneo que era holográfico, y entonces que era el cráneo maestro, y que es el que nos iba a decir, pues, una información que pues no ha salido, porque no se ha juntado, ¿no? Entonces, pues, es una manera.
Claro que sí, de llevar a cabo esa Mm, información, ¿no? De buscarla, de entenderla. sí, claro. Pues abuela, muchísimas gracias por compartirnos estas historias tan emotivas, tan emocionantes y sobre todo informativas, ¿no? Porque bueno, es una gran responsabilidad ser un custodio o custodia de un cráneo de cristal y sobre todo tiene un trabajo, ¿no? Que te va a llevar precisamente a trabajar dentro de ti, a mover tus propias energías y mover las energías de afuera, que precisamente es el camino por el que ellos eh, van avanzando, ¿no? En este caminar del tiempo. Sí, sí, sí. Sí, ellos deciden porque, por ejemplo, en Quetzalcóatl es un grano que pesa mucho, ¿no? Entonces, cuando no quiere la persona que lo cargue, yo no puedo cargarlo todo, realmente pesa mucho para mí y no lo puedo cargar, pero cuando se lo doy a una persona que no le gusta que lo cargue, entonces el cráneo es realmente imposible, es como que si pesara 50 kilos. Y tú ves que los hombres así como que, ay, no puedo, está muy pesado y pues a veces tenemos que hacer caminatas y llevar los cráneos y no puedo. Y otras veces es como si pesara 3 kilos. Y entonces lo llevan así bien ligerito, ¿no? Entonces como yo los veía, y cómo no, y entonces yo lo tomaba y me pesaba como no sé, unos 3 kilos. Entonces yo lo llevaba y entonces ellos se quedaban, abuela, pero ¿cómo? ¿Cómo tan fuerte tú y lo estás cargando? Y yo decía, pues porque alguien lo tiene que cargar y si no se quiere ir con nadie, lo tengo que cargar yo. Pero yo no lo sentía el peso como de 3 kilos, no como ellos lo sentían. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que era que el cráneo no quería que la persona lo cargara. Entonces, yo le doy a escoger a ese cráneo quién lo custodia, ¿no? Quién lo custodia y a él decide quién es. Así es, en esa forma sí como que he llegado a comunicarme, pero no es así como de que yo le escuché, como quisiera yo hacerlo. Como una conversación directa. Conversación como tú y yo. Pues bueno, muchísimas gracias, abuela. Y bueno, esto y mucho más vamos a escuchar en la conferencia magistral que la abuela nos va a compartir 15, 16 y 17 de noviembre durante la ceremonia de encendido de Fuego Nuevo de Chicabán. Información muy importante, muy relevante y sobre todo em, escuchar a los abuelos porque ya es momento de que nos compartan, de que estemos atentos de la información que ellos tienen para nosotros, para seguir transformándonos y sobre todo para unirnos en fraternidad en diferentes culturas, lenguas, países, la diversidad. Finalmente somos seres humanos y todos tenemos que venir a trabajar en lo mismo, ¿no? En la transformación y en la unión como humanos para prepararnos para los momentos futuros, pues que vienen. Abuela, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por esta bonita entrevista, compartirnos sus experiencias con los cráneos de cristal. ¿Algunas palabras que quiera para despedirse de esta entrevista? Pues nada más decirles que los espero, que ustedes conozcan personalmente a estos cráneos, porque me voy a llevar a todos. Y bueno, yo iba a dejar a los chiquitos, pero después de esta plática también me voy a llevar a los chiquitos. Pues vamos a ir todos de gira y que ustedes pues vivan, vivan la experiencia de estar con ellos. Yo sé que van a tener, porque como va a haber ceremonia de cráneos, ellos se activan mucho con eso. Entonces, yo sé que alguien de todos los que vamos a estar ahí, pues va a recibir mensajes, va a recibir alguna situación. Ujú. Así que los espero a que vivan, no se queden con lo que yo les cuente, sino que vivan la experiencia de estar ahí. Así es, esto es esta es la praxis. Vivir la espiritualidad es realmente experimentar lo que pasa en una conexión terrenal y cósmica, espiritual. Y bueno, los invitamos a que no falten.
Ahí está encendido Fuego Nuevo de Chicama. Abuela, muchísimas gracias por su presencia y nos vemos pronto. Tlaxacamati. Carmen.